Durante 60 años, las madres europeas susurraron la misma oración cada noche: Señor, sálvanos de las flechas de los magiares. No eran cuentos para asustar a los niños. Los magiares realmente bebían la sangre de los comandantes enemigos en copas hechas con sus cráneos. De verdad vestían capas confeccionadas con los cueros cabelludos de monjes masacrados. Y sí, dejaban pirámides de cabezas cortadas tan altas que los cuervos daban vueltas sobre ellas durante meses, engordando tanto de comer los cadáveres que ya no podían volar. El 10 de agosto del año 955, en un campo empapado de sangre junto al río Lech, en Baviera, Otón el Grande decidió que Europa ya había sangrado suficiente. Los magiares habían irrumpido en el continente en el 895 como demonios surgidos de una profecía apocalíptica. Empujados hacia el oeste por los aún más temibles pechenegos, estos guerreros nómadas a caballo encontraron un continente totalmente desprevenido ante su forma de combatir. Mientras los caballeros europeos luchaban con pesadas armaduras y bajo reglas de caballería y misericordia cristiana, los magiares peleaban de un modo que nadie en la cristiandad había visto antes. Aparecían de la nada, atacaban como un relámpago y desaparecían antes de que cualquier ejército pudiera reaccionar, dejando tras de sí iglesias ardiendo y montañas de cabezas como única huella de su paso. Los cronistas de la época literalmente no tenían palabras para describir lo que veían. Regino de Prum escribió en el año 910, comen carne cruda, beben sangre, arrancan los corazones de sus prisioneros y los devoran para ganar valor, usan piel humana para vestirse. No son hombres, sino demonios con carne. No hablaba en sentido figurado. Los guerreros magiares realmente comían los corazones de sus enemigos más valientes, creyendo que así absorbían su fuerza. La evidencia arqueológica hallada en campamentos magiares muestra huesos humanos con marcas de dientes y patrones de extracción compatibles con el canibalismo. Su primera gran aparición ante Europa ocurrió en el año 899, cuando aniquilaron al ejército del rey Berengario de Italia en la batalla de Brenta. No solo derrotaron a las fuerzas italianas, cazaron sistemáticamente a los soldados que huían, usándolos como práctica para su puntería a caballo. Los sobrevivientes contaron que vieron a sus compañeros convertidos en blancos vivientes, atravesados por decenas de flechas pero mantenidos con vida el mayor tiempo posible. El impacto psicológico fue devastador. Algunas ciudades italianas simplemente abrían sus puertas cuando los jinetes magiares se acercaban, antes que enfrentar un destino así. La destrucción de la Gran Moravia entre los años 902 y 906 mostró a Europa lo que sucedía con quienes resistían. Este imperio eslavo, que había existido durante 70 años, fue borrado tan completamente que los historiadores aún discuten dónde estaba su capital. Los magiares no lo conquistaron, lo eliminaron. Cada asentamiento fue incendiado, cada noble ejecutado. Toda la población fue masacrada o vendida como esclava. Los arqueólogos que excavan en sitios moravos hallan siempre el mismo patrón, una capa de ceniza, y luego nada. Ninguna reconstrucción, ningún regreso, solo silencio. Para el año 910, las incursiones magiares se habían convertido en una campaña de terror sistemática. Operaban en ciclos de 3 años, dando tiempo justo a cada región para recuperarse antes de atacar de nuevo. En 913 llegaron a Borgoña, en 919 devastaron Sajonia, en 924 cruzaron los Alpes y arrasaron Provenza, alcanzando el Mediterráneo. En 926 penetraron profundamente en Francia y llegaron hasta el Atlántico. Los cronistas comenzaron a llamarlos el azote de Dios, convencidos de que aquellas invasiones eran castigo divino por los pecados de la cristiandad. El sistema militar magiar era aterradoramente eficaz. Todo varón era un guerrero desde la infancia. Los niños aprendían a montar antes de poder caminar bien, pasaban tanto tiempo a caballo que los escritores bizantinos aseguraban que tenían las piernas arqueadas y la espalda encorvada por la postura. En la adolescencia, un guerrero magiar podía disparar 12 flechas por minuto mientras galopaba a toda velocidad, acertando blancos a más de 300 metros, mucho más allá del alcance de cualquier arquero europeo. Sus arcos compuestos, hechos de cuerno, tendones y madera, alcanzaban una potencia tal que sus flechas atravesaban la cota de malla como si fuera tela. Pero lo que realmente aterrorizaba era su estrategia, la retirada fingida. Huían aparentando pánico, solo para girar de repente y aniquilar a los perseguidores con lluvias de flechas. Disparaban incluso hacia atrás mientras galopaban. Los cronistas decían que sus nubes de proyectiles oscurecían el sol. La caballería pesada europea, entrenada para el combate cuerpo a cuerpo con lanza y espada, no podía hacer nada contra un enemigo que se negaba a enfrentarse de frente. El terror psicológico era aún peor que sus tácticas militares.
Los magiares capturaban niños nobles y los usaban como blanco de tiro frente a las murallas sitiadas. Desollaban vivos a los prisioneros y usaban sus pieles para hacer estandartes. Las mujeres que se resistían no solo eran asesinadas, sino mutiladas de maneras tan crueles que los cronistas medievales preferían resumir con una frase: horrores que no pueden escribirse. A lo largo de los caminos principales empalaban a masas de cautivos, creando corredores de muerte que advertían sobre su llegada. Su sola presencia infundía pánico. Se marcaban el rostro con cicatrices rituales, se rapaban dejando un solo mechón endurecido con grasa animal y se adornaban con trofeos humanos. Bulksu, uno de sus jefes, llevaba una capa hecha enteramente de cabelleras, rubias de sajones, oscuras de italianos, rojas de irlandeses, todas cosidas en un mismo abrigo que crujía al moverse. Leel, otro comandante, portaba un cuerno de marfil que, según la leyenda, estaba lleno de la sangre de príncipes cristianos de la que bebía antes de cada batalla. Su odio hacia el cristianismo hacía aún peor el terror. Eran paganos que parecían disfrutar profanando todo lo sagrado, quemaban monjes vivos dentro de sus iglesias, infligían a las monjas tormentos que los cronistas solo describieron como peores que el martirio, ensuciaban reliquias, daban la comunión a sus caballos y mezclaban aceite santo con sangre para sus rituales. Se cuenta que usaron el cráneo de un obispo como copa de vino, obligando a otros sacerdotes a mirar. Para el año 954, la amenaza magiar había llegado a su punto máximo. Ese año, un ejército gigantesco, al que las crónicas atribuyen 100.000 hombres, aunque los historiadores modernos estiman la mitad, arrasó Baviera bajo los mandos de Bulksu, Leel y Seur. No fue una simple incursión, era una invasión destinada a someter de forma permanente el sur de Alemania. Devastaron Worms, cruzaron el Rin cerca de Colonia y penetraron en Franconia. Conrado el Rojo, duque de Lorena, intentó detenerlos y apenas escapó con vida, con su ejército destruido. Para el año 955, Europa estaba al borde del colapso. 3 generaciones habían crecido con el terror magiar. Regiones enteras estaban despobladas, el comercio había desaparecido, la educación, extinguida, pues los monasterios, centros del saber, eran sus blancos preferidos. Algunos teólogos afirmaban que los magiares eran Gog y Magog, las bestias del Apocalipsis. Otros decían que eran el castigo de Dios por los pecados de los nobles. Hubo campesinos que incluso se convirtieron al paganismo, convencidos de que las oraciones cristianas no servían. Y fue entonces cuando apareció Otón, duque de Sajonia y rey de Alemania. Sabía que el año 955 sería decisivo. Los magiares solían seguir sus grandes incursiones con intentos de asentamiento, y si lograban establecer una base en Baviera, la cristiandad podía desaparecer. Otón envió mensajeros a todos los ducados y príncipes cristianos: uníos o pereced. La respuesta fue impresionante. Conrado el Rojo, su antiguo rival, acudió con la caballería de Lorena. Los bohemios, habitualmente neutrales, enviaron tropas. Suavos, bávaros y francos, enemigos históricos, marcharon juntos por miedo común. Incluso el obispo Ulrico de Augsburgo, de casi 70 años, se armó para luchar. El ejército reunido contaba con unos 10.000 jinetes pesados, la mayor fuerza alemana en memoria reciente. Mientras tanto, los magiares habían comenzado su campaña de 955 sitiando Augsburgo. Usaron maquinaria de asedio, algo inédito en su modo de guerra, llenaron los fosos con cuerpos de prisioneros y lanzaron cabezas cortadas por catapultas para quebrar la moral. El propio Ulrico escribió que los invasores asaban vivos a los defensores capturados a la vista de todos, y que el olor a carne quemada se extendía más allá de las murallas. Pero la ciudad resistió el tiempo suficiente. Otón y su ejército llegaron desde el norte, y los magiares levantaron el asedio para enfrentarlos. Ambos bandos se encontraron junto al río Lech el 10 de agosto de 955. El campo de batalla fue elegido cuidadosamente por Otón, una llanura estrecha entre el río y colinas boscosas que limitaban la movilidad de los jinetes enemigos. Más aún, él había estudiado 60 años de tácticas magiares. Conocía cada truco, cada estrategia. La noche anterior ayunó y oró, llevando consigo la lanza sagrada, supuestamente la que atravesó el costado de Cristo. Las crónicas dicen que brillaba con luz divina, aunque quizás solo era el reflejo de las antorchas. Otón habló a sus hombres: mañana lucharemos no solo por Alemania, sino por toda la cristiandad. Dios decidirá entre la cruz y la oscuridad pagana. Los magiares, confiados tras 6 décadas de victorias, realizaron sus rituales previos. Sus chamanes sacrificaron prisioneros, leyendo los presagios en sus estertores.
Los guerreros bebieron de sus copas de cráneo y afilaron flechas con piedras tomadas de iglesias incendiadas. Bulksu presumió que, al caer la noche, añadiría el cuero cabelludo de Otón a su capa. El amanecer del 10 de agosto llegó con la niebla del río Lech cubriendo el campo. Los magiares iniciaron el combate con su táctica habitual, oleadas de flechas disparadas desde gran distancia, buscando desordenar la formación alemana antes del enfrentamiento directo. Pero Otón estaba preparado. Sus hombres llevaban escudos más grandes, armaduras más pesadas y, sobre todo, mantenían la disciplina. Las tormentas de flechas que habían destrozado tantos ejércitos europeos se estrellaron inútilmente contra la formación alemana. Al ver que sus flechas no surtían efecto, los magiares recurrieron a su táctica más confiable, la retirada fingida. El centro de su línea se quebró de pronto y huyó en aparente pánico. En 60 años de guerras, aquel truco nunca había fallado. Los enemigos perseguían, rompían formación, y entonces eran rodeados y aniquilados cuando los magiares daban la vuelta para lanzar un contraataque coordinado. Otón no se movió. La línea alemana permaneció inmóvil. El efecto psicológico fue devastador. Por primera vez en la memoria viva, su táctica más famosa había fracasado. Peor aún, al fingir huir, los magiares habían entregado el impulso a los alemanes. Otón aprovechó el momento y ordenó avanzar a su caballería pesada, no en una carga descontrolada, sino en un avance firme y calculado. Lo que siguió desafió todo lo que los magiares creían saber sobre la guerra. Los caballeros alemanes no se lanzaron alocadamente, sino que avanzaron en formación cerrada. Su pesada armadura, que los magiares siempre habían ridiculizado por torpe y lenta, resultó impenetrable incluso a corta distancia. La caballería ligera magiar, excelente en combates fluidos, se encontró acorralada contra el río Lech, sin espacio para maniobrar. Entonces Conrado el Rojo, buscando redimirse de su rebelión pasada contra Otón, lideró una carga suicida directamente contra el campamento enemigo. No era parte del plan de Otón, actuó por iniciativa propia al ver la oportunidad. Con 1000 jinetes de Lorena, atravesó las reservas magiares y cayó sobre su tren de suministros. El efecto psicológico fue demoledor. Al ver su campamento en llamas, sus esclavos escapando y el botín acumulado siendo saqueado, los magiares entraron en pánico real. La batalla se volvió una masacre. Atrapados entre la línea alemana que avanzaba por el frente y la caballería de Conrado que devastaba su retaguardia, las formaciones magiares se desmoronaron. Miles intentaron cruzar el río Lech. El peso de hombres y caballos convirtió los puntos de cruce en trampas mortales. Los cuerpos se amontonaron en los vados, formando presas humanas. Según los cronistas, el río corrió rojo durante 3 días. Los que lograron cruzar no encontraron refugio. Otón había colocado tropas en la orilla opuesta. Exhaustos por la lucha y el nado, los guerreros eran abatidos al salir del agua. Muchos se ahogaron, hundidos por el peso de sus armaduras o pisoteados por sus propios compañeros en la desesperada huida. Conrado el Rojo pagó su heroísmo con la vida. Una flecha magiar lo alcanzó en la garganta durante la carga, murió observando cómo ardía el campamento enemigo. Pero su sacrificio rompió para siempre el poder magiar. Al caer la noche, el campo pertenecía a Otón. Los relatos contemporáneos hablan de 5000 magiares muertos en la batalla y miles más ahogados o cazados en los días siguientes. Los 3 jefes enemigos, Bulksu, Leel y Seur, sobrevivieron al combate, pero fueron capturados poco después. Su ejecución en Ratisbona fue pública y simbólica. Otón eligió la horca, no la decapitación honorable reservada a enemigos nobles. Los cadalsos fueron construidos más altos para que todos pudieran ver. Bulksu, aún vestido con su capa de cabelleras, maldijo al cristianismo hasta que la cuerda lo silenció. La muerte de Leel se volvió legendaria, pidió tocar una última vez su cuerno de marfil. Cuando Conrado de Franconie, diferente del Rojo, que había muerto en combate, se acercó para escucharlo, Leel lo golpeó en la cabeza con el cuerno, fracturándole el cráneo. Irás delante de mí y prepararás mi camino al más allá, dicen que murmuró antes de ser ahorcado. Conrado murió días después a causa de la herida. El cuerno ensangrentado, conocido como el cuerno de Leel, aún se conserva en Hungría como reliquia nacional. La consecuencia inmediata fue la exterminación sistemática. Otón ordenó no mostrar piedad con los rezagados. Los campesinos alemanes, tras 60 años de terror, no necesitaban aliento alguno, cazaron magiares por los bosques como animales. Los cuerpos quedaron sin enterrar, como advertencia. Las fosas comunes de la época muestran ejecuciones, cráneos con un solo golpe de hacha, esqueletos con las manos atadas.
Los esclavos liberados del campamento magiar revelaron horrores inimaginables. Muchos estaban mutilados, sin ojos, sin lengua, con los tendones cortados para impedirles huir. Niños con señales de haber sido usados como práctica de tiro, flechas sin punta que causaban agonía sin matar. Las mujeres liberadas estaban embarazadas producto de violaciones sistemáticas. El obispo de Augsburgo emitió un permiso especial para que esas mujeres pudieran interrumpir el embarazo, una decisión casi inédita en el cristianismo medieval. Las consecuencias fueron inmediatas y permanentes. Los magiares jamás volvieron a atacar Europa occidental. En una generación, se habían convertido al cristianismo y transformado de saqueadores nómadas en el reino de Hungría. El rey Esteban I, coronado en el año 1000, era sobrino nieto de Bulxu. El descendiente del pagano cubierto de cabelleras se convirtió en santo. Hungría pasó a ser el escudo oriental de Europa, protegiendo al continente de amenazas posteriores como los mongoles. La victoria de Otón lo elevó de rey de Alemania a emperador del Sacro Imperio Romano. El Papa Juan XII lo coronó en 962, fundando un imperio que perduraría hasta que Napoleón lo disolvió en 1806. La batalla estableció la supremacía de la caballería pesada que dominaría la guerra europea durante 500 años. Demostró que la disciplina y la armadura podían derrotar incluso al enemigo más veloz. También marcó un punto de inflexión psicológico. Europa había enfrentado y vencido a su peor pesadilla. El cronista Viduquindo de Corbey escribió: en este día, Cristo mostró que no había abandonado a su pueblo. Los demonios del este fueron arrojados de nuevo a la oscuridad. En toda Europa, las iglesias repicaron campanas durante 3 días. El terror que había definido 3 generaciones terminó. Las pruebas arqueológicas siguen revelando la magnitud de la batalla. En el año 2000, durante unas obras cerca de Lechfeld, se halló una fosa común con más de 800 esqueletos con heridas de guerra, cráneos partidos por hachas, costillas atravesadas por lanzas, flechas magiares aún incrustadas en los huesos. Los análisis confirmaron que la mayoría eran magiares, sus dientes mostrando hábitos nómadas. Muchos tenían antiguas cicatrices, eran veteranos que habían sobrevivido décadas de saqueos antes de morir en Lechfeld. El campo de batalla se convirtió en lugar de peregrinación. Se construyó una capilla donde Otón había plantado su estandarte, más tarde convertida en monasterio. Durante siglos, cada 10 de agosto, los habitantes se reunían para escuchar la historia. Las abuelas asustaban a los niños con relatos del manto de cabelleras de Bulxu y el cuerno ensangrentado de Leel, siempre terminando con la victoria divina de Otón. La versión húngara, preservada en crónicas posteriores, cuenta una historia distinta. Dicen que la batalla fue más reñida de lo que admiten los alemanes, que una traición de auxiliares pechenegos causó su derrota, y que el ejército enemigo era mucho más numeroso. La crónica de los Kepe describe señales sobrenaturales, lluvia de sangre, lobos aullando a plena luz, chamanes advirtiendo del desastre. Pero todas coinciden en algo: Lechfeld marcó el fin definitivo del viejo modo de vida magiar. En tiempos modernos, el nacionalismo húngaro ha rehabilitado a aquellos guerreros, presentándolos como valientes defensores de su cultura frente a la expansión germánica. El cuerno de Leel se exhibe como tesoro nacional. Bulxu aparece en monumentos no como un terror sanguinario, sino como un héroe trágico. Sin embargo, la arqueología, las iglesias quemadas, las fosas comunes, los tesoros enterrados con prisa, cuenta la historia real de 60 años de horror. La batalla de Lechfeld sigue siendo una de las más decisivas de la historia, aunque pocos la recuerdan. Sin la victoria de Otón, la civilización europea pudo haber terminado en 955. El Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, nada de eso habría ocurrido si los saqueadores magiares hubieran continuado su destrucción sistemática de la cultura y el conocimiento. Los monjes que preservaron los textos antiguos, las rutas comerciales que unieron civilizaciones, los avances agrícolas que sostuvieron a la población, todo dependió del fin de aquel terror. Hoy, Lechfeld es una tranquila tierra de cultivo. Las vacas pastan donde antes murieron miles. El río Lech corre claro, no rojo. Pero en las brumosas mañanas de agosto, los lugareños aseguran que aún se escuchan ecos, el choque de las armas, los gritos de los que se ahogan, los himnos triunfales del ejército de Otón. Dicen que el espíritu de Bulxu, aún cubierto con su capa de cabelleras, ronda el campo buscando su gloria perdida. Y en algún museo de Hungría, el cuerno de Leel descansa en su vitrina, todavía manchado con la sangre de Conrado, recordando el día en que los caballeros cristianos pusieron fin a la pesadilla de Europa. La batalla de Lechfeld no fue solo una victoria militar, fue el momento en que la Europa medieval se negó a morir, cuando la civilización cristiana enfrentó la extinción y sobrevivió.
Otón el Grande ganó su título no solo por forjar un imperio, sino por salvar a toda una civilización del exterminio. Los magiares habían convertido Europa en un matadero durante 6 décadas. El 10 de agosto del año 955, a orillas del río Lech, la matanza llegó a su fin.